Pues como bien dijo Luisa, hemos estado aprendiendo acerca de los personajes de la Biblia, los discípulos, y hoy vamos a ver a una mujer con una fe inquebrantable. Siempre, pues obviamente con su humanidad, como nos pasa a todos, como hemos visto, ¿verdad? Que pasaba con Pedro, que tenía esta parte de Simón y tenía esta parte de Pedro. Y es porque pues siempre que tenemos nosotros un encuentro con el Señor, ya no somos los mismos. Y es por eso que el Señor cambia nuestros nombres. Lo hemos visto que se llamaba Simón, se llamaba Pedro, y es como lo vamos a ver acá. Y pues el pastor, el Señor le habló que el título de esta prédica es Que tu tiempo cuente. Y eso es bien importante. Hemos estado viviendo una vida muy rápida. Nos levantamos 4:30 de la mañana algunos, nos acostamos 10 de la noche y todo el día es corriendo en el tráfico y es siempre correr y correr y correr. Encontramos muy pocos espacios nosotros para descansar y lo terrible que aún encontramos menos espacios para tener un encuentro con el Señor. Y es porque nos vamos acoplando a este mundo, porque igual si nosotros encontramos un espacio, lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero como nos vamos a correr y correr, trabajar la U, los que estudian, los que están en el colegio, y pues siempre toca una vida muy, muy rápida. Y pues en estos días, pues sabemos de que en nuestros países hay una festividad en la cual celebran, pero nosotros estamos llamados a celebrar la vida. Por eso fue que Jesús tuvo su resurrección y no se quedó muerto, ¿verdad? Así que nosotros, los que amamos a Cristo, celebramos la vida y no la muerte. Sin embargo, pues sabemos de que hay un dolor cuando nuestros seres queridos ya no están. O sea, definitivamente hay una ausencia. Y pues reflexionando en esto, la ausencia es de que pensamos que no nos alcanzó el tiempo para vivir lo que teníamos que vivir con esa persona. O a nosotros quizás podamos tener temor de morir. En mi caso, porque yo, ¿qué va a ser de mi hija? Porque cuando sabiendo de que si yo faltara es el Señor quien la toma de su mano. O sea, no es por mí que suceden las cosas, es por el cuidado que Dios tiene de nosotros. Pero siempre ha existido ese miedo a lo desconocido, a qué pasa si muero hoy, a dónde me voy. Ustedes lo sabrán. Los que amamos a Dios sabemos que nos vamos directo. Yo tengo un amigo que me dice, ay, usted tan creída, ¿cómo va a pensar que se va a ir? Pues yo sí creo que me voy, le digo. O sea, ellos piensan que pasan por el purgatorio. Le dije, yo sí creo que me voy directo. Y no porque sea buena o porque me lo merezca, sino que realmente es porque el Señor lo dijo y es su promesa. Que Él dice que pues nos iremos y pues estaremos con ellos. Por eso hay que portarnos bien. Y por eso el título de que tenemos que hacer que nuestro tiempo cuente. Entonces hoy vamos a seguir aprendiendo de algún personaje. Hoy es el turno de Sara, la esposa de Abraham. Bueno, primero le empezamos a ver como Saraí. Saraí significa mi princesa, pero es así como que yo le diga a Sofía mi amor, ¿verdad? O sea, es un trato muy cercano, no para todos, no todos le pueden decir mi amor, por supuesto, ¿verdad? Pero en esa etapa de su vida, pues ella se llamaba Sarai o Saraí, como lo prefieran ustedes escuchar. Entonces vemos que algo recurrente en la Biblia es cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nos permite entrar a nuestro destino. Quizás nosotros veníamos caminando de alguna forma, tenemos este encuentro y el Señor nos pone en nuestro destino, en nuestro propósito. Depende de nosotros qué tan obedientes seamos, qué tanto escuchemos su voz, qué tanto oremos para poder llegar al destino como el Señor lo tiene propuesto. Al final vamos a llegar, Él nos ama.
Y lo vamos a ver aquí en Génesis cómo es lo que pasa. Lo que pasa es que si no escuchamos, nos toca ir a dar la vuelta, ¿verdad? Ustedes quizás estábamos tan cerca, es como que venir acá, que nos podemos tomar la 20 calle, pero si no nos vamos a dar una gran vuelta a carretera para venir. Iguales las cosas en el Señor. Si nosotros escucháramos atentamente, como dice su palabra en Deuteronomio, ¿verdad? Si ustedes escucharan atentamente, pero a veces decimos, ay, será Señor, yo estoy pasando por una situación, me da mucha vergüenza decirlo, por desobediente. El Señor habló a través de la pastora y me dio una instrucción y no la cumplí. Después la cumplí a medias, porque, bueno, queriendo yo decir, dije, bueno, sí la hice, pero no me han dejado ir, dije. Sin embargo, pues estoy viviendo las consecuencias de mi decisión, ya pedí perdón y sé que el Señor pues seguirá con la promesa que me ha hecho. Entonces, vemos de que algo que nos puede, pero por si no saben de qué Sara estamos hablando, es de la esposa de Abraham. Y Abraham es súper importante en la historia de nosotros los cristianos porque con él empezó el pueblo de Israel. Entonces, si lo vemos también, él es llamado por nosotros como el padre de la fe. Pero obviamente él no estaba solo, estaba también con su esposa, que en ese entonces se llamaba Sarai. Entonces, algo que pues el Señor quiere que veamos el día de hoy es que Dios es un Dios de etapas, pero no de una etapa cronológica como la que nosotros sabemos o nos enseñan en el colegio, ¿verdad? Que uno vive, crece, se reproduce y muere, que creo que también es el ciclo de las plantas, ¿verdad? Pero Dios realmente tiene diferentes etapas para nosotros y no importa la edad que tengamos. O sea, no importa si el Señor, o sea, al Señor no le importa nuestra edad para cumplir su propósito, su pacto y su promesa. La puede empezar a cumplir desde una edad muy temprana, como lo vemos en Andrés, o ya puede ser en una edad adulta, como la que nosotros vivimos, ¿verdad? De que, pues que qué rico, todos quisiéramos de que el Señor nos dé la palabra hoy y mañana ya sea una realidad. Claro que se empieza a gestionar, se empieza a cumplir, pero tardan algunos días. Algunas son más rápidos, como le pasó a Sofía, que le dijo el Señor, muy pronto recibirás las noticias. Y en 15 días recibió lo de la beca. Pero también nos hemos mal acostumbrados de que como todo es corriendo, todo lo queremos instantáneo. Las sopas instantáneas, la comida para el microondas, la comida que pasamos a comprar, ya saben que hay tantos restaurantes, o sea, todo es corriendo. Entonces estamos en una necesidad y también o tenemos algún deseo o algo y quisiéramos que cerráramos los ojos y cuando los abramos ya esté hecho. Pero lo que pasa es que a Dios le gusta todo despacio, porque le gusta hacer las cosas bien y no solo es para un milagro, sino que para que nosotros prosperemos en nuestra alma. Como dice la palabra, dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así que Dios nos puede hacer millonarios si queremos, pero realmente a Él no es su intención darnos o no, sino que realmente nosotros podamos vivir plenamente. Y hoy en la mañana estaba escuchando a Mario Alonso Piug, que no sé si ustedes lo han escuchado, es un neurólogo, neurocirujano es. Y él hablaba acerca de la muerte. Y decía, pues que realmente no, pues el temor de nosotros no debería ser a ese momento, sino que a que no disfrutemos plenamente nuestro día a día. O sea, no sé cuándo me va a llevar el Señor, no sé si va a ser hoy, mañana, en 20 años, pero el día que me lleve, cuando yo llegue, porque sí me voy a ir directo, decirle, Señor, de verdad, gracias por estos días. Porque aunque tuve angustia, tú siempre mostraste tu amor, mostraste tu provisión, nunca me dejaste sola.
y llegar y decir, ¿qué pasó? Y ni tiempo me dio de orar, y Señor, ya ni ayuné, ni pedí por lo otro. O sea, realmente que nosotros podamos vivir nuestro día a día plenamente. Entonces vamos a ver qué etapas vivió en estos años Sarai. Dice una etapa para salir. Abraham con Sara, bueno, le vamos a decir Sara para no estar diciendo, pero saben que le cambió el nombre. Vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Y pues yo investigando un poco de esta ciudad, era una ciudad sumamente próspera. Una ciudad de la que nosotros podemos decir ahorita de primer mundo, ¿verdad? O sea, ellos era una ciudad, de hecho, buscando, encontré que era una ciudad muy avanzada. Entonces ahí vivía Sara, vivía con Abraham y por supuesto vivían con todos los privilegios que da estar en una ciudad así. Sino que nos lo diga Bianca, que no es lo mismo vivir aquí en Guate que vivir en Estados Unidos con el transporte, con un montón de cosas que podemos encontrar allá. Entonces así vivían ellos. Ur estaba situada en los valles del río Éufrates. Y dice que entonces Dios los manda a que salgan. Le dice a Abraham que tienen que salir para irse a Harán. Y después de irse a Harán, los manda a un desierto. Entonces vamos a leer Génesis 12 para ver cómo fue esta salida. Ya nos lo van a poner ahí. Empezamos en el versículo 1 que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Lot era su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Entonces vemos que aquí Dios le dijo a Abraham, vas a salir, y él obedientemente dijo sí. Y esto pues significó, uno, dejar una vida estable y seguro. Pues ya saben que cuando hay un país que es muy próspero, pues uno goza de esa prosperidad, ¿verdad? Dos, que tenían que romper con las costumbres religiosas de su entorno, porque era una ciudad muy idólatra. Podríamos decir una ciudad también del pecado, que si bien era muy próspera en algunas cosas, pero era muy idólatra. Y bueno, me imagino yo que más de alguito tenía ahí Abraham y Sara de vivirlo en su día a día, y por eso Dios también lo saca de esa tierra. Otro dato importante es que ellos confiaron, porque Dios no les dio una ruta exacta, no se puso como Waze, ¿verdad? En 20 metros llegarás a Harán y después cruzas a la derecha y llegarás a Canaán. O sea, el Señor los mandó a salir y ellos pasaron por varios lugares. Les dio una promesa sin mapa ni destino. Destino pensando en una ruta, no en el propósito que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, esto nos hace a nosotros pensar en qué etapa estamos viviendo. Si aún estamos en la comodidad o todavía estamos siendo espectadores, o ya estamos nosotros en el camino de llegar al propósito del Señor. Entonces podemos ver
tres lugares importantes donde ellos estuvieron. Ur, que era dejar todo atrás y cuando el Señor le da una promesa. Luego cuando llegan a Aram, que fue la transición y decisión, pues porque ellos pues también sufrieron, como todos nosotros, un proceso en su corazón para después llegar a Canaán, que era la tierra prometida y el cumplimiento del pacto que Dios hizo con ellos. Y cuando yo estaba estudiando eso, pensé en Bianca, porque digo, sí, definitivamente Dios te sacó de la ciudad avanzada, te trajo a Guatemala, pues para que tuvieras esta transición, tomaras decisiones y después te lleve ya a tu tierra prometida, ya sea acá, sea allá o en no sé dónde, pero seguramente que después de acá, Dios te va a llevar al lugar o te va a establecer en el lugar donde su promesa, su pacto se va a cumplir. Entonces vemos que otra etapa que vivió, o sea, primero fue la etapa de salir, ¿verdad? Salió, igual nos pasa cuando nosotros salimos de nuestra casa. Pues ya veníamos de aprender todo con nuestra familia y después ya nos vamos a vivir solos o con nuestra esposa o algo. Y pues también hay cositas que aprender. Entonces dice que las lecciones de Sara incluyeron seguir a su esposo. Durante 60 largos años nunca se establecieron en ningún lugar por mucho tiempo. Y también estaba la encomienda constante de confiar en que Dios cumpliría su promesa de darle un hijo. Durante 25 años de espera, la fe de Sara aumentó y disminuyó. La agonía del paso del tiempo fue particularmente difícil para Sara. Entonces Dios, la promesa que Dios le hace a Abraham y también se la hace a Sara, es de que se van a multiplicar, que van a tener que tener una descendencia. Pero Sara era una mujer estéril. Entonces es como nosotros estamos tal vez pasando por una necesidad económica, ¿verdad? El Señor dice, es que yo veo de verdad de que Dios te va a prosperar. Y uno, pero ya, porque es lo que necesito en este momento. Entonces, por eso relatan algunos estudios que pues Sara, su fe aumentó, pero a la vez también disminuyó, porque en el caso de nosotras las mujeres, para tener a nuestros hijos cronológicamente, pues sí existe una edad, ¿verdad? Entonces ya después de una edad es un poquito complicado. Se han visto ya mujeres en edad de 50 años para arriba que también han tenido bebés, pero ya es un poquito más complicado. Pero Sara ya para este entonces tenía como 80 años y el Señor seguía diciendo que iba a cumplir su promesa y ellos siguieron creyéndole. Y en el pasaje de la Biblia yo me puse a leer desde Génesis 11 hasta 21 y justo, ¿verdad? Se ve de que a veces Dios le dice, mira, recuerda que tú serás padre de muchos. Y Abraham le dice a veces, pero si ni un hijo tengo, ¿cómo voy a ser padre de multitudes? Y el Señor le decía siempre que iba a llegar. Y pues ya saben, ¿verdad? Como a nosotros nos encanta ahí tratar de ayudar a Dios cuando no nos han llamado, pues viene Sara y dice, ay sí, no hay modo que venga el heredero, porque el Señor los bendijo. De verdad la palabra dice, si ustedes se toman el tiempo y leen todo esto, que el Señor los bendijo, que el lugar donde ellos iban, el Señor los bendecía. O sea, si se establecían en el desierto, lo hacían prosperar en ganado, en sus ovejas, en las tierras. O sea, que ellos eran unas personas muy bendecidas, pero les hacía falta su heredero. Entonces, a veces Abraham decía, ¿qué hago con todo esto si no tengo a quien heredárselo? Entonces Sara entró en esa preocupación y entonces le dice a su esposo que pues tenga un hijo con su esclava, que es Agar.
Porque ella dijo, bueno, yo aquí de plano Dios lo dijo, pero le voy a ayudar y como sea, yo tengo un heredero. Porque en ese entonces se permitía de que si la mujer no podía tener hijos, lo tenía de la esclava y lo creaba como un hijo de casa. Entonces esto hace Sara y dice que pues tuvo un hijo que no era el hijo de la promesa y sin embargo Dios siempre fue fiel a ellos y pues también bendice a Ismael, ¿verdad? Pero, y después, ¿verdad? Miren, por no hacer caso, ¿verdad? Viene y primero entonces en lo que sale Abraham de la tierra de Ur, ya había una hambruna y él se va para Egipto. Porque ya saben que en Egipto eran los ajos, las cebollas, era así toda la tierra supuestamente deseable, porque los esclavos tenían acceso a eso, pero con mucho dolor y sacrificio. O sea, no era de que, ay, qué rico. O sea, realmente pasaban mucho trabajo para poderlo obtener. Entonces viene Abraham y se va y le dice a Sara, tú eres muy bonita, le dice. Y si yo digo que tú eres mi esposa, me van a matar. Digamos que tú eres mi hermana. Y entonces viene y pues Sara, pues no, en la Biblia no dice si le alegó o no, pero obedeció, ¿verdad? Lo hizo. Y cuando llega al harem, pues aquí los que han leído la Biblia o los que han visto las novelas turcas ya saben, ¿verdad? De que las mujeres eran llevadas a los harem para estar a disposición del rey. Entonces, esto hizo Abraham con su esposa. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Después de decirle que que él iba a ser padre de muchos, lleva a su esposa para que esté con el rey. Sin embargo, Dios fiel a su promesa, Dios fiel a su palabra, a su cuidado, a su amor, le manda una plaga al rey, al reino, al harem, y entonces no permite que Sara esté con el rey. Y el rey le dice, ¿qué me has hecho? Porque se dio cuenta que cabal, a causa de la llegada de Sara, pues, ¿cómo se llama? Había sucedido todo esto. Entonces, no contento, se van otra vez y lo lleva con Abimelech. Pero en este caso, le habla a Dios a Abimelech y le dice que Sara es casada. Entonces viene y le dice a Abraham otra vez, mira, le dice, me has traído una mujer casada. ¿Qué hubiera pasado si yo me llego a ella? Entonces lo sacó de la tierra, pero no lo sacó con las manos vacías. Dice que los bendijo y que también les dio ganado, bienes y que se fueron. Entonces vemos que es una etapa para aprender, ¿verdad? Y les vuelvo a decir que esto nos pasa cuando nos dan una palabra. Como lo que hablábamos, ¿verdad? Que pues el deseo en nuestro corazón es que se cumpla en el instante, pero Sara esperó 26 años para el cumplimiento de su promesa. Y a veces nosotros con una semana que nos manden a orar, que le dicen, ¿verdad? Levántense a las 3 de la mañana a orar. Decimos, ay, ya oré una semana y no hay modo que vea la respuesta, ¿verdad? Pues dice que Sara fue durante 25 años y que pues también describe que pues tuvo, como toda mujer, como ser humano, en su humanidad fue vulnerable. Y pues había días que me imagino que se levantaba con toda la fe del mundo, decir, hoy sí, y otras veces decir, de plano que sí, con Agar va a ser, porque conmigo no va a haber descendencia. Entonces, eso también nos pasa con los dones que el Señor nos da, ¿verdad? Quizás el Señor, bueno, quizás no, a todos aquí nos ha hablado de algún ministerio, nos ha hablado que algunos eran empresarios, que también es súper importante para poder sostener a la iglesia, para poder también llevar el evangelio de manera diferente a otras personas. A otros les ha hablado del don de sanidad, a otros el don de que son maestros, de que son pastores,
que son evangelistas, ¿verdad? Pero para eso, si a veces, pero yo sí, profeta, ¿de dónde? Si yo ni sueños, ni de dónde, y veo como la pastora le dan números, nombres y todo, y yo, o si oro por el fulanito y si no se sana, ¿qué hago yo? ¿Verdad? Pero realmente esto es que es nuestra etapa de aprendizaje, y así como hizo Sara con Abraham y salieron en obediencia, es como nosotros también tenemos que actuar en obediencia, pero siempre en intimidad con el Señor. Al final no es nuestra obra, al final es la obra del Señor. Él se va a gloriar. O sea, no somos nosotros, no es por mi poder que se va a sanar, sino que realmente es por la humildad que yo tenga en mi corazón, por la comunión que yo tenga con el Señor, que Él me va a usar, que Él me va a llenar, y que al final de Él es la obra, ¿verdad? O sea, cuando hay un milagro, nosotros le damos la honra y la gloria al Señor y no a la persona que pues el Señor utilizó, ¿verdad? Y a mí me encanta el Salmo 27:13, que dice: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes, dice esa versión. Dice: yo estoy seguro, Señor, de que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Y como empezamos a hablar, es de que nosotros vamos a celebrar la vida, no la muerte. Que si el Señor nos prometió que allá arriba tendremos nuestras calles de oro, pues decirle, pues a ver, de que no solo, ay, pues aquí voy a vivir yo mal y hasta que muera voy a vivir de las bondades del Señor. No. Dice, ¿verdad? De que esperamos, que una cosa estoy seguro, de que vamos a ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivos. Otra etapa que vivió Sara con Abraham, ya vimos de que pues la primera fue salir, la otra fue aprender, y la otra etapa es para depender. Y esta es la etapa que yo creo que más nos cuesta a todos, o solo a mí, pero a mí sí esto de depender sí me ha tomado algunas situaciones de aprendizaje. Entonces, vemos en Génesis 12:10, por favor, del relato que les estaba contando, que cómo Sara dependió 100% de Dios cuando fue enviada al harem. Y dice Génesis 12:10: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su esposa: he aquí, ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. Imagínense. Le dijo: mentí para que yo viva, pues, o sea, tú sos mi héroe, en mis manos está tu mano, porque si tú dices que eres mi esposa, me van a matar, pero si dices que eres mi hermana, a causa tuya voy a vivir. Y por eso era un tiempo para depender 100% de Dios, porque no era por lo que ellos hicieran, sino que por la promesa que el Señor tenía para ellos, ¿verdad? Entonces dice que Sara, dependiendo el 100% de Dios, cuando fue llevada al harén, Dios hirió con plagas y pues no fue tomada. Y cuando fue con Abimelech, Dios se le presentó en sueños y no fue tomada. Así es Dios en nuestras vidas. Nos guarda y nos cuida. Entonces nosotros no tenemos que ver de que, ¿será que la pastora se equivocó cuando Dios le mostró tal cosa? Entonces realmente es que el Señor tiene cuidado de nosotros. Sara obedeció, ella sabía que el Señor tenía cuidado de ella, y por supuesto que nada pasó. Otra cosa otra etapa que ellos vivieron en este tiempo
fue una etapa para amar. Dice, por su bondad y en su tiempo señalado, Dios le regaló a Sara a sus 90 años su propio bebé Isaac, cuánto debió haber atesorado cada segundo de los 37 años que tuvo el privilegio de ser una madre amorosa. Porque en la Biblia es la única mujer que dice a qué edad murió. Dice que Sara murió a los 127 años y lo tuvo a los 90. Entonces todavía disfrutó 37 años a Isaac. Y yo viendo, la verdad que quería entender cómo era que se movía todo en ese tiempo con respecto a la cultura, y empecé a ver a un rabino y decía la importancia de caminar juntos en el matrimonio o la importancia de estar de acuerdo en la voluntad del Señor, ¿verdad? Y cómo fue que cuando Dios le habla, porque Dios le habló en varias oportunidades a Abraham, que iba a ser padre de muchos. No se lo dijo una vez, se lo dijo varias veces, como a nosotros varias veces nos ha hablado. Aquí podemos tener varias palabras que nos ha dicho el Señor, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. O sea, no es una vez. A Abraham se lo dijo varias veces. Registrado está 4 veces muy importantes en su vida cuando Dios le reafirma de que este pacto, que va a ser padre de muchos, ¿verdad? Entonces dice que en la última vez donde Dios afirma el pacto, que le dice, Sara va a dar a luz. Y que cuando se lo dijo, Abraham se puso de rodillas con la cabeza en el suelo y se empezó a reír. Entonces dice que pudo haber sido 2 motivos de la risa. De gozo, ¿verdad? Así cuando a usted le dicen, mire, venga, se ganó un sumilloncito. Puchica, usted brincaría, diría, qué felicidad, ¿verdad? Que pudo haber sido por este gozo de que él se tiró, así como hemos visto a Margarita, cómo la toma el Señor, que se ríe. Entonces pudo haber sido esta reacción en Abraham o de risa, de incrédula, ¿verdad? Que, o sea, si Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100 años. Entonces dijo yo, papá, a esta edad. Entonces no sabemos cuál fue el motivo de la risa, pero Dios le manda a que le ponga Isaac a su hijo. Y pues averiguando qué significaba el nombre Isaac, significa risa. Y esto es, pero entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham cada vez que llamara a su hijo? Que le dijera, hey, risa. Era porque él se iba a acordar de ese momento y tan memorable cuando el Señor le dijo de que ya había llegado el tiempo de la promesa y que su esposa al siguiente año iba a estar dando a luz. Y lo mismo le pasó a Sara. Dicen de que Sara estaba viendo de lejos y que cuando oyó eso también se rió, pues dijo, y yo he visto la bondad del Señor, he visto su prosperidad, pero ya un hijo a esta edad ya había sufrido la burla de Agar, ya había también, pues que todo el mundo dijera, ¿y dónde está la promesa, verdad? Dice que ella también se rió al escuchar a esto, pero sin duda el Señor al siguiente año cumplió su promesa y pues nació Isaac. Entonces, dice, si vamos a Génesis 17 para relatar cómo fue. Y dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo,
y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, que es cuando le pone la H, ¿verdad? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Yo creo de que un minuto atrás, Abraham ya se, como dijo, bueno, pues sí, ¿verdad? El Señor me ha bendecido, pero ¿cómo vemos de que en él empezó a nacer el pueblo de Israel? Y realmente Dios cumplió. Fue padre y de él salieron reyes y salieron naciones, ¿verdad? Y dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. O sea que ese pacto que Dios hizo con Abraham al día de hoy sigue vigente y se sigue multiplicando para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así que Dios desde un inicio con su pacto, pues le dijo que le iba a dar una tierra y una tierra abundante. Y es así cuando nosotros nos da las palabras, cuando hace pacto con nosotros. Dios no es un Dios escaso. O sea, Él nos da el paquete completo. No solo nos da un pedacito para que... Es lo que pide de nosotros, como lo leímos acá, es nuestra obediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y sigue, y dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás más Sarai, será Sara su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, y vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael, que era el hijo que había tenido con Agar, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y te confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para que sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él. Así de que aún con nuestras necedades, aún siendo vulnerables, aún cuando sentimos que nuestra fe no se detiene, porque así pasa, Dios sigue estando en control y aún así nos sigue bendiciendo. Lo que pasa que a veces no logramos entrar a la tierra que nos prometió por estos argumentos mentales que tenemos. Porque si bien le dijo que a Ismael igual lo voy a bendecir, igual de él saldrán reyes, pero mi bendición es del pacto que yo te dije desde un inicio y que era Isaac. Y así, pues Sara de 90 años tuvo a Isaac y todavía dice la Biblia que cuando murió Sara, Abraham tuvo 6 hijos más. Así que vemos que para Dios, de verdad que la edad es algo de cronología, no tiene que ver con su poder, no tiene que ver con su pacto. El Señor de igual manera puede bendecir a un bebé como puede bendecir a un anciano.
Y si lo vemos del mundo natural, ya todos saben de la historia. Bueno, si no saben, les comparto de que pues la historia de KFC es muy famosa porque el dueño empezó a sus 70 años con la franquicia. ¿Cuánto lo disfrutó? Eso sí, ya no sé. Pero él a los 70 años, tuvo el impulso, la idea, y pues puso KFC y ahora saben de que está en muchos lugares del mundo. Entonces nosotros, sean jovencitos o ya estemos más adultos, pensemos que el deseo del corazón de Dios es bendecirnos, es que poseamos la tierra prometida. Y si Él lo dijo, lo va a cumplir. O sea, eso ya no depende de nosotros. Yo he escuchado a varios de aquí, bueno, he escuchado a dos, a mi hija y a ti, que el Señor dice que les va a dar un negocio de un producto que los va a hacer. ¿De dónde va a venir ese producto? No sé, su chance es creer. Y pedirle al Señor de decir de verdad, yo no sé cuál es el producto, pero Señor, yo quiero que cuando ese producto llegue a mis manos, yo lo sepa reconocer y haga cumplir la promesa que tú me has dado a través de ese producto. Así que a nosotros no nos tenemos que cuestionar, ¿será que puedo o no puedo? ¿Será de que ya estoy en edad, ya la perdí? ¿Será que, o sea, Dios Él no ve por edades, Él ve su palabra. Y así como hizo prosperar en su descendencia a Sara de 90 años y a Abraham de 100, si nosotros creemos que es tarde para haber iniciado algo, pues vemos que no. Yo me acuerdo, voy a contar algo con el permiso de mi hija. El año pasado estaba muy ansiosa por la universidad. Que me decía, ya me voy a graduar y no tengo U. Y le hacía falta 1 año y pico. Entonces para mí hay muchos que pues ya un mes antes deciden que quieren estudiar, ¿verdad? Al final, Dios siempre ha tenido en control la universidad de Sofía. Siempre. Se lo prometió desde que llegó un profeta a Anais. Ahí fue cuando le empezaron a hablar acerca de la U. Y el Señor al día de hoy ha cumplido. O sea, realmente nosotros no es que tengamos, claro que también tenemos que tener una intención, ¿verdad? El Señor da la palabra, dice, bueno, vas a ser millonario con tal trabajo, pues yo también tengo que ir a especializarme, a entender, a decir cuando llegue esa semilla en mis manos, yo tenga la capacidad también con la ayuda del Señor de hacerla multiplicar. O sea, sí hay una tarea en nosotros, pero no nos tenemos que afanar ni esforzar de más, ¿verdad? Entonces, vemos de que las etapas de Sara no tuvieron nada que ver con su edad, tuvieron que ver con su situación y su actitud. Entonces, dice una de las preguntas, ¿en qué etapa estás hoy? ¿Estás confiando en el propósito y en el plan perfecto de Dios? ¿O en qué etapa estamos, verdad, ustedes? Y dice también en algunas verdades que tiene acá. Dice que la verdad número 1, que nuestro objetivo es glorificar y exaltar a Cristo con nuestra vida por medio de su muerte. Y aquí quiero contar algo que recientemente me pasó esta semana. Y que es que, bueno, Jesús, cuando está con sus discípulos, dice, en esta vida tendrán aflicciones, pero no teman, que yo estoy con ustedes. Y si a veces nos pasan cosas, ya que si el Señor lo permitió, me lo mandó, que me castigó, o sea, esa de verdad es otro gran lío que no nos vamos a meter, pero ciertamente hay cosas que nos pasan que no son tan agradables y cosas y retos que tenemos que superar. Y cuando nosotros los superamos, uno, pues le damos la gloria al Señor, y otro es de que el Señor nos utiliza como testimonios vivos para cuando otra persona esté pasando por esto, nosotros podamos llegar y decirle, yo lo viví y el Señor me sacó. Yo oré y el Señor me respondió. Yo esperé y su promesa se cumplió.
Así que dice la palabra que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos sirven para bien. Y esta semana yo tengo una amiga a la cual amo con todo mi corazón. Y pues su esposo está pasando por un tema bien delicado. Pero así cuando les digo es bien delicado, lo puse en el chat de la iglesia y rápido Lucky me escribió a mi WhatsApp. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? Porque ella vivió una situación bien similar. Y me dice, mira, yo regresé a ese tiempo, me recordé la angustia, lo que viví. Y me dio varios tips que bendigo tu vida porque le han servido enormemente a mi amiga. Estamos creyendo que mañana pues ya se arregla todo. Pero ay, o sea, hasta se me hace un nudo en mi corazón porque yo dije, ¿cuántas veces hemos perdido el gozo de nuestra salvación? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado cuando el Señor nos salvó, nos rescató, cuando venimos a su iglesia, cuando la pastora habla del primer amor, ¿verdad? Que uno llega a la iglesia y uno dice, sí, yo como dice Andresito, ¿verdad? Cuando él pide cosas, él no está viendo si Katy tiene dinero, si está aquí en Guate, si él lo pide. Es niño. Y sin embargo, Dios le ha cumplido muchas cosas. Y entonces es como nosotros también tenemos que creer. Entonces cuando Lucky decía, mira, yo de verdad hasta se me puso, pues hasta me dieron ganas de llorar, de recordarme. Y yo pensaba en mi casa y me puse a llorar y dije, ay no, Señor, de verdad, me da tanta pena contigo que he olvidado el día de mi salvación. Que he olvidado el gozo de mi salvación. De que yo puedo estar pasando 1000 tribulaciones y me empecé a recordar de cómo el Señor me sacó de varias situaciones, de cómo el Señor dio una palabra y la prometió y la cumplió. O sea, una de esas, para los que están con deudas, les quiero decir que yo el año pasado empecé con 200,000 quetzales de deuda. 200,000. Y en cuestión la verdad que eso lo dejé por berrinchuda, fíjense, todavía. una deuda de 3,000 quetzales. Pero el Señor vio esa provisión. Y el pastor, y les cuento esto porque fue el pastor que un día me sentó en su casa y me dijo, mire Ana Clara, yo voy a orar por usted. Porque el Señor a mí me sacó de 17 tarjetas de crédito y todo lo hemos escuchado acá. Y algunos han visto cómo llega también la provisión. Entonces me dijo, mire, así como el Señor me sacó a mí de esas 17 tarjetas, yo creo que usted va a salir de deudas y voy a orar por esta unción en su vida. Entonces, ay, gracias, pastor, y qué chulo, dije así uno diciendo. Pues el pastor oró por mí y pues les cuento de que pues ese mismo año pues empezó a cancelar todo. Como ya saben que las tarjetas de crédito uno debe 10 y cuando va a preguntar debe 100, ¿verdad? Entonces hubo varias negociaciones en tarjetas, entonces pues esa deuda se hizo un poco más pequeña y pues la pagué. Entonces, más que todo que el pastor quería que nosotros entendiéramos que la muerte solo es un paso más que vamos a dar algún día y que nadie sabe cuándo se va a ir. Nadie sabemos el día exacto que vamos a partir, pero Dios nos ha dado una misión en esta tierra y es vivir plenamente y es vivir creyendo en que si Él nos dio una promesa, y como dice la pastora, ahora mire, si a usted Dios nunca le ha hablado en su vida, puede ir a la Biblia y encuentra un montón de palabras y un montón de promesas. Y entonces el deseo del corazón del Señor es que nosotros en esta tierra podamos ser prosperados. Y no solo económicamente, sino que como lo declara en su palabra, que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, que vivamos plenos. Que cuando llegue la angustia, cuando llegue el día malo a nuestra vida, que sepamos que es temporal, porque al final Dios
se va a glorificar en esa situación y que podemos encontrar un porqué y después de estar en esa situación, nosotros ayudar a otras personas. Iba en carretera mi amiga de madrugada y me decía, Anuchis, por favor, ora, pero guerrea. Y cuando yo quise empezar a guerrear, ustedes, mis oraciones de guerra también ya no estaban presentes. Y eso sí me dolió. Porque dije, Dios mío, entre todo lo que nosotros tenemos que hacer, a veces te dejamos a ti a un lado. Y yo entonces empecé a clamar por misericordia, ¿verdad? O sea, Señor, guarda su vida, ten misericordia, guárdalos, pon paz. Y empecé a orar y conforme yo iba teniendo ese acercamiento con el Señor empezó otra vez con mis lenguas de guerra, que para los que hablamos en lenguas han experimentado que hay algunas lenguas que nos salen en intercesión, otras que nos salen cuando estamos guerreando, otras que nos salen, o sea, son diferentes las lenguas. ¿Cómo pasa? No lo sé, pero pasa. Entonces, no olvidemos, por favor, el día de nuestra salvación, el día que Dios nos regresó, el día que Él se glorificó, gracias, con todo lo que nosotros hemos pasado. Pues cada uno tiene sus dificultades, ¿verdad? Quizás para Andrés su dificultad es no haber podido ganar una partida de ajedrez porque es su edad. Quizás para nosotros, los adultos, para los que están en la universidad, en el colegio, no haber ganado una clase o no haber obtenido un mérito. Nosotros quizás que no nos salió un negocio o no recibimos el ascenso que esperábamos. Al final, todas nuestras edades tienen sus retos, pero Dios está con nosotros. O sea, así como, de verdad no sé cuáles serán las preocupaciones de Andrés, pero estoy segura que Dios está con él y que le ha cumplido las promesas. Igual a los que ya estamos más adultos de la congregación, Dios está con nosotros. Entonces vemos que una verdad que dice que en Filipenses 1:23, ese no lo puse, dice Pablo, describe la muerte como el deseo de partir, de estar con Cristo. Y a veces también, ¿verdad? Cuando estamos en una situación difícil, lo primero que pensamos es en huir, ¿verdad? O la típica que decimos, ay, no, que ya venga Cristo, ¿verdad? Mejor. Pero no, o sea, al final Dios nos dejó a su Espíritu Santo para que nos diera fuerza, para que nos diera la estrategia y para poder salir de ese día, ¿verdad? Y dice que también en Filipenses se podría usar una imagen de aflojar las cuerdas de una tienda, sacar las estacas de la tierra y continuar con el viaje. Cada día nos acerca más al intercambio de esta vida imperfecta por una residencia en un mundo de gloria. Así que aunque tengamos 5 años o ya tengamos 80, al final cada día nos acerca más a ver al Señor, hablando de una vida cronológica. Pero entonces hagamos que nuestro tiempo cuente, que todos los días tengamos un motivo por qué glorificar al Señor, por qué buscar su rostro, de recordarnos ese día que llegó la salvación, ese día que nosotros pensábamos que estábamos perdidos, que ya no había solución y el Señor nos rescató, nos liberó, nos sanó, nos llenó de gozo, nos llenó de provisión en el momento que necesitabas. Entonces, dice ¿qué puedes hacer cada día para asegurarte de que tu vida tenga sentido? Sé ejemplo de Cristo. Háblales a tu familia, a tus amistades, sé fiel a Dios y haz que tu tiempo cuente. Entonces, esto es la palabra que el Señor quiere sembrar en sus corazones hoy, que no importa si ustedes van con el proyecto que tienen de vida y lo han hecho 3 veces, no importa, porque el Señor lo va a cumplir. No sé cuántos intentos tengamos que hacer, van a ser menos si nos tomamos de su mano, si escuchamos su guianza.
pero al final siempre nos va a bendecir.